¿Alguna vez has sentido que tu gato intenta decirte algo y no logras entenderlo? ¿Te has despertado a las 3 de la madrugada con un maullido que parece salido de una película de terror? ¿O quizás has notado que tu pequeño amigo felino maulla de forma diferente cuando tiene hambre o cuando simplemente quiere tu atención? Si te has hecho estas preguntas, este video es específicamente para ti. Hoy vamos a desvelar uno de los mayores misterios de la convivencia con nuestros compañeros felinos, el significado detrás de sus diferentes tipos de maullidos. Y antes de sumergirnos en este fascinante mundo de la comunicación felina, si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor a tu compañero de cuatro patas, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y le des un like a este video. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido valioso para ti y tu peludo amigo. El lenguaje secreto de los gatos. Lo primero que debes saber es que los gatos, sorprendentemente, no maullan entre ellos como forma principal de comunicación. ¿Te sorprende? A mí también me sorprendió cuando lo descubrí. Los maullidos son una forma de comunicación que los gatos han desarrollado específicamente para comunicarse con los humanos. ¿No es fascinante? Han evolucionado para hablar con nosotros. Los gatitos maullan a sus madres cuando son pequeños, pero los gatos adultos raramente maullan entre sí. En cambio, utilizan un complejo sistema de lenguaje corporal, olores y contacto físico para comunicarse con otros felinos. Los maullidos que escuchas de tu gato adulto han sido especialmente diseñados para ti, para llamar tu atención y comunicarte sus necesidades. ¿No te parece increíble que tu gato haya desarrollado un lenguaje específico para hablar contigo? Es como si hubiera aprendido tu idioma, pero a su manera. Los 12 tipos de maullidos que debes conocer. Ahora vamos a sumergirnos en los diferentes tipos de maullidos y lo que cada uno significa. Presta atención, porque entender estos sonidos puede mejorar significativamente tu relación con tu felino y evitar situaciones de estrés tanto para ti como para él. 1. El maullido corto y agudo. Hola. Cuando llegas a casa después de un largo día y tu gato te recibe con un maullido corto y agudo, seguido quizás de un ronroneo, no está simplemente pidiendo comida, aunque a veces también. En realidad, te está diciendo hola. Me alegro de verte. Este tipo de maullido suele ser breve, melódico y ascendente. Es su forma de saludarte y mostrar que está contento con tu presencia. ¿Has notado cómo a veces te sigue por la casa mientras emite estos sonidos? Es porque está manteniendo una conversación contigo, a su manera especial. 2. El maullido repetitivo y persistente. Tengo hambre. Este es probablemente el maullido más familiar para la mayoría de los dueños de gatos. Cuando tu gato comienza a emitir maullidos repetitivos, cada vez más fuertes y persistentes, especialmente si está cerca de su plato de comida o a la hora habitual de alimentación, te está comunicando claramente, tengo hambre y necesito que hagas algo al respecto ahora. ¿Te has fijado en que estos maullidos tienen un tono ligeramente más bajo y urgente? Incluso pueden volverse más exigentes a medida que pasa el tiempo sin recibir alimento. Algunos gatos incluso aprenden a modificar este maullido para hacerlo más lastimero si han descubierto que así consiguen comida más rápido. ¿Tu gato ha perfeccionado esta técnica contigo? 3. El maullido largo y quejumbroso. Estoy aburrido o estresado. Cuando escuchas un maullido prolongado, con un tono quejumbroso que parece no terminar nunca, tu gato podría estar diciéndote que está aburrido o estresado. Este tipo de maullido suele ser más común en gatos que pasan mucho tiempo solos o que no tienen suficiente estimulación en su entorno. ¿Tu gato emite estos sonidos mientras deambula por la casa sin propósito aparente? Podría estar pidiendo más interacción, juego o simplemente expresando su frustración por algo que le molesta en su entorno. No lo ignores, podría estar desarrollando ansiedad. 4. El gruñido maullido. Esto es mío, aléjate. No es exactamente un maullido puro, sino una combinación de maullido y gruñido. Si tu gato emite este sonido mientras está comiendo o jugando con un juguete y te acercas demasiado, te está advirtiendo, esto es mío, por favor, respeta mi espacio. Este sonido es una señal clara de que tu gato se siente amenazado en cuanto a sus recursos y está estableciendo límites. No es agresión pura, sino una comunicación preventiva para evitar conflictos. ¿Has notado este comportamiento en tu gato? Es importante respetarlo y darle su espacio cuando lo solicita así. 5. El maullido suave y tímido. Necesito mimos. Algunos gatos, especialmente los más reservados o tímidos, pueden emitir maullidos muy suaves, casi inaudibles, cuando buscan afecto. Es como si estuvieran susurrando para pedirte caricias o compañía. Estos maullidos suelen ser muy breves y suaves, y a menudo van acompañados de un comportamiento corporal sumiso, como frotar la cabeza contra tus piernas o manos. ¿Tu gato es de los que pide atención de esta forma tan sutil? Si es así, valora lo especial que es esta forma de comunicación. No todos los gatos expresan su necesidad de afecto tan directamente. 6. El chillido agudo o grito, dolor o miedo extremo. Este es un sonido alarmante que todo dueño de gato debe conocer.
Un chillido o grito felino es un maullido extremadamente agudo y fuerte que indica dolor agudo o miedo intenso. Si tu gato emite este sonido sin razón aparente, es importante prestar atención inmediata. ¿Has escuchado alguna vez este sonido escalofriante? Puede ocurrir durante una pelea con otro animal, si accidentalmente le pisas la cola, o incluso podría indicar un problema de salud grave. Nunca ignores este tipo de vocalización, siempre merece investigación y posiblemente atención veterinaria. 7. El trino o gorjeo. Mira lo que he encontrado. Este es uno de los sonidos más curiosos y encantadores del repertorio felino. No es exactamente un maullido, sino un sonido a medio camino entre un gorjeo y un trino, como un PRRRP o BRRR. Los gatos suelen emitirlo cuando están observando aves a través de la ventana, cuando encuentran algo interesante o cuando te saludan con especial entusiasmo. Tu gato hace este sonido cuando salta a tus rodillas o cuando quiere mostrarte algo. Es su forma de compartir excitación contigo. Algunos expertos sugieren que este sonido es una reminiscencia del llamado que las madres felinas utilizan para que sus crías la sigan. ¿No es fascinante pensar que tu gato te considera parte de su familia hasta ese punto? 8. El maullido nocturno. Algo no está bien. Los maullidos nocturnos, especialmente en gatos mayores, pueden indicar desorientación, ansiedad o necesidades no satisfechas. Si tu gato ha empezado recientemente a maullar por las noches sin razón aparente, podría estar experimentando cambios cognitivos relacionados con la edad o incluso problemas de salud como el hipertiroidismo, que causa hiperactividad nocturna. ¿Te despierta tu gato con maullidos fuertes a altas horas de la noche? No lo regañes, podría estar tratando de comunicarte algo importante sobre su bienestar. Una visita al veterinario podría ser necesaria si este comportamiento es nuevo o ha aumentado repentinamente. 9. El maullido de cacería. He atrapado algo. Este es un sonido muy específico que algunos gatos emiten cuando llevan en la boca una presa, real o de juguete. Es un maullido amortiguado, a menudo repetitivo, que parece una especie de canto de victoria. ¿Tu gato te ha traído alguna vez un regalo mientras emite este peculiar sonido? Es su forma de compartir sus logros contigo y, según algunas teorías, incluso podría estar tratando de enseñarte a cazar. Aunque no necesites estas lecciones, es un comportamiento que muestra el fuerte vínculo que tu gato siente hacia ti. 10. El maullido de invitación al juego. Juega conmigo. Algunos gatos emiten un maullido específico cuando quieren jugar. Suele ser un sonido entrecortado, a veces combinado con un trino, y generalmente va acompañado de comportamientos juguetones como saltos laterales, carreritas cortas o golpecitos con la pata. ¿Has observado a tu gato haciendo estos sonidos mientras te mira fijamente y luego sale corriendo como esperando que lo persigas? Está iniciando un juego de persecución contigo. Responder a estas invitaciones fortalece enormemente vuestro vínculo y proporciona el ejercicio que tu gato necesita. 11. El maullido de frustración. No puedo llegar. Este maullido suele ser agudo y repetitivo, y ocurre cuando tu gato quiere alcanzar algo pero no puede. Tal vez su juguete favorito ha quedado bajo un mueble, o quizás quiere subir a un estante alto pero no encuentra la manera. ¿Tu gato se sienta mirando fijamente a algún punto mientras maulla con este tono particular? Está pidiendo tu ayuda como su compañero humano para resolver un problema que sus habilidades felinas no pueden solucionar. Ayudarlo en estos momentos refuerza la confianza que deposita en ti. 12. El ronroneo maullido. Estoy tan feliz que no sé cómo expresarlo. En momentos de extrema felicidad, algunos gatos combinan el ronroneo con pequeños maullidos entrecortados. Este sonido suele producirse durante sesiones de mimos especialmente placenteras o cuando el gato está experimentando un profundo bienestar. ¿Has tenido la suerte de escuchar esta combinación única? Si tu gato hace este sonido mientras la acaricias, considérate afortunado. Está expresando un nivel de felicidad y confianza tan grande que un solo tipo de vocalización no es suficiente para comunicarlo. ¿Por qué es vital entender estos sonidos? Comprender los diferentes tipos de maullidos de tu gato no es solo una curiosidad, es una herramienta fundamental para garantizar su bienestar. Un cambio en el patrón habitual de vocalizaciones puede ser el primer indicador de problemas de salud. Por ejemplo, un gato normalmente silencioso que comienza a maullar excesivamente podría estar sufriendo dolor o malestar. ¿Te has preguntado alguna vez si estás interpretando correctamente las necesidades de tu compañero felino? Al aprender a descifrar sus diferentes maullidos, puedes responder más acertadamente a sus necesidades, reduciendo su estrés y fortaleciendo vuestro vínculo. Por cierto, si estás disfrutando de este contenido y te está resultando útil para entender mejor a tu compañero felino, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Tus interacciones nos ayudan a llegar a más amantes de los gatos que, como tú, quieren ser mejores compañeros para sus mascotas. Mil gracias por tu apoyo. Factores que influyen en los maullidos. No todos los gatos maullan de la misma manera, y hay varios factores que pueden influir en cómo se comunica tu gato específicamente. Raza y genética. Algunas razas son naturalmente más habladoras que otras.
Los siameses y orientales, por ejemplo, son conocidos por su amplio repertorio vocal y su tendencia a mantener conversaciones con sus humanos. Por otro lado, razas como el persa o el británico de pelo corto tienden a ser más silenciosas. ¿Sabías que la tendencia a vocalizar más o menos puede ser hereditaria? Un gato cuya madre era muy comunicativa tiene más probabilidades de desarrollar también un amplio repertorio vocal. Experiencias tempranas. Los gatitos que han sido separados demasiado pronto de su madre pueden desarrollar patrones vocales anómalos. La socialización temprana con humanos también influye enormemente en cómo se comunicará el gato en su vida adulta. ¿Has adoptado a tu gato cuando era muy pequeño? Si es así, es posible que haya desarrollado formas de comunicación adaptadas específicamente a ti y a tu hogar. Entorno y rutina. Los cambios en el entorno pueden modificar temporalmente los patrones de vocalización de tu gato. Una mudanza, la llegada de un nuevo miembro a la familia, humano o animal, o incluso cambios en tu horario laboral pueden hacer que tu gato maulle más o de manera diferente mientras se adapta. ¿Has notado que tu gato maulla más después de algún cambio en casa? Está expresando su estrés o confusión, y necesita tiempo y tu paciencia para adaptarse a la nueva situación. ¿Cómo responder a los diferentes maullidos? Ahora que entiendes mejor lo que tu gato intenta comunicarte, es importante saber cómo responder adecuadamente a sus diferentes vocalizaciones. Para maullidos de saludo o afecto, responde verbalmente y con contacto físico suave si tu gato lo disfruta. Este intercambio refuerza el vínculo entre ambos y le confirma que su comunicación contigo es efectiva. ¿Has intentado conversar con tu gato, respondiendo a sus maullidos con palabras suaves? Muchos gatos disfrutan de este intercambio y seguirán hablando contigo si les respondes. Para maullidos de hambre, evita ceder inmediatamente si no es la hora de comer. Los gatos son maestros en entrenar a sus humanos, y si aprendes a distinguir entre verdadera hambre y simple deseo de golosinas, evitarás problemas de sobrepeso y comportamientos manipulativos. ¿Tu gato te pide comida constantemente con maullidos aunque su plato esté lleno? Podría estar buscando más tu atención que alimento real. Para maullidos de estrés o ansiedad, identifica y elimina la fuente de estrés si es posible. Proporciona espacios seguros donde tu gato pueda retirarse cuando se sienta abrumado y considera enriquecer su entorno con juguetes, rascadores y puntos de observación elevados. ¿Has creado un santuario para tu gato en casa? Un lugar tranquilo donde pueda retirarse cuando necesite calma puede reducir significativamente los maullidos de ansiedad. Para maullidos de dolor o malestar, acude al veterinario sin demora. Los gatos son expertos en ocultar el dolor, por lo que cuando lo expresan abiertamente a través de vocalizaciones, la situación podría ser ya bastante grave. ¿Cómo distinguir entre un maullido de molestia normal y uno de dolor? Los maullidos de dolor suelen ser más agudos, pueden producirse al tocar ciertas áreas del cuerpo y a menudo van acompañados de otros signos como pupilas dilatadas, respiración agitada o postura encorvada. Mitos sobre los maullidos felinos. Existen muchos malentendidos sobre la comunicación felina. Vamos a desmentir algunos de los más comunes. Mito 1. Los gatos maullan sin razón. Realidad. Los gatos siempre maullan por algún motivo, aunque a veces no resulte obvio para nosotros. No existen las vocalizaciones sin sentido en el mundo felino, cada sonido tiene un propósito comunicativo. ¿Alguna vez has ignorado los maullidos de tu gato pensando que no significaban nada importante? Podrías estar perdiendo información valiosa sobre sus necesidades o estado emocional. Mito 2. Los gatos maullan para molestarnos. Realidad. Los gatos no tienen el concepto de molestar como los humanos lo entendemos. Si un gato maulla persistentemente, es porque tiene una necesidad no satisfecha o está intentando comunicar algo que considera importante. ¿Te has sentido alguna vez irritado por los maullidos insistentes de tu gato? Recuerda que no lo hace con mala intención, simplemente está utilizando el único lenguaje verbal que tiene disponible para comunicarse contigo. Mito 3. Los gatos que maullan mucho son más inteligentes. Realidad. La frecuencia de vocalización no está directamente relacionada con la inteligencia felina. Algunos gatos muy inteligentes son relativamente silenciosos y prefieren comunicarse mediante lenguaje corporal o comportamientos específicos en lugar de vocalizaciones. ¿Tu gato es silencioso pero parece entender perfectamente tus rutinas y comportamientos? Probablemente es tan inteligente como uno más vocal, solo que utiliza diferentes estrategias comunicativas. Mito 4. Ignorar los maullidos hará que el gato deje de hacerlo. Realidad. Ignorar consistentemente los maullidos puede funcionar a corto plazo para comportamientos de búsqueda de atención, pero si el gato está expresando una necesidad legítima, como hambre, dolor o malestar, ignorarlo solo aumentará su estrés y podría derivar en problemas de comportamiento más graves. ¿Has intentado la táctica de hacer oídos sordos con tu gato? Si sus maullidos persisten o aumentan en intensidad, podría estar indicando un problema serio que requiere tu atención. ¿Cuándo preocuparse por los maullidos? Aunque la mayoría de las vocalizaciones felinas son normales y saludables,
Hay situaciones en las que los maullidos pueden indicar problemas de salud o bienestar que requieren atención. Cambios repentinos en la vocalización. Si tu gato normalmente tranquilo comienza a maullar excesivamente, o si un gato hablador se vuelve repentinamente silencioso, podría indicar un problema de salud. ¿Has notado algún cambio drástico en cómo o cuánto vocaliza tu gato? No lo atribuyas simplemente a un cambio de humor, podría ser una señal de que algo no está bien físicamente. Maullidos asociados con el arenero. Si tu gato maulla antes, durante o después de usar el arenero, podría estar experimentando problemas urinarios, que son comunes en felinos y pueden convertirse rápidamente en emergencias médicas. ¿Tu gato alguna vez ha entrado al arenero, ha maullado de forma aguda y ha salido sin hacer sus necesidades? Esta podría ser una señal de obstrucción urinaria, una condición potencialmente mortal que requiere atención veterinaria inmediata. Maullidos nocturnos en gatos mayores. Los maullidos nocturnos en gatos ancianos, especialmente si van acompañados de comportamientos de desorientación, pueden ser un signo de disfunción cognitiva felina, similar al Alzheimer humano. ¿Tu gato senior ha comenzado a deambular por la casa maullando durante la noche? Podría estar experimentando confusión o ansiedad asociada con cambios cognitivos relacionados con la edad. Maullidos de apareamiento. Las gatas no esterilizadas emiten maullidos característicos cuando están en celo, y los machos no castrados responden con vocalizaciones específicas. Estos maullidos son completamente normales desde el punto de vista biológico, pero pueden indicar la necesidad de considerar la esterilización si no planeas la reproducción. ¿Sabías que una gata en celo puede maullar casi constantemente durante varios días? Este comportamiento es estresante tanto para el animal como para sus dueños, y es una de las muchas razones por las que se recomienda la esterilización. ¿Cómo mejorar la comunicación con tu gato? Entender los maullidos es solo una parte de la comunicación efectiva con tu felino. Aquí hay algunas estrategias para mejorar vuestra comunicación general. Observa su lenguaje corporal. Los maullidos siempre van acompañados de señales corporales. Una cola erguida y vibrante junto con un maullido corto indica felicidad, mientras que una cola golpeando el suelo con un maullido grave puede indicar irritación. ¿Te has fijado en la posición de las orejas de tu gato cuando maulla? Orejas hacia adelante generalmente indican interés o afecto, mientras que orejas hacia atrás pueden señalar miedo o agresividad. Establece rutinas claras. Los gatos son criaturas de hábitos. Establecer horarios regulares para la alimentación, el juego y los mimos puede reducir la ansiedad y, por ende, ciertos tipos de vocalizaciones. ¿Has notado que tu gato maulla menos cuando mantiene una rutina estable? La previsibilidad genera seguridad en los felinos, lo que se traduce en menos necesidad de pedirte cosas mediante maullidos. Enriquecimiento ambiental. Un gato aburrido es un gato que puede volverse excesivamente vocal. Proporcionar juguetes interactivos, árboles para gatos, ventanas seguras desde donde observar el exterior y tiempo de juego diario puede reducir significativamente los maullidos relacionados con el aburrimiento o la frustración. ¿Tu casa está adaptada a las necesidades de tu gato? Recuerda que son animales tridimensionales que necesitan explorar tanto horizontal como verticalmente para sentirse seguros y estimulados. Aprende a hablar gato. Algunos estudios sugieren que los gatos responden positivamente cuando los humanos imitan sus sonidos. Intentar replicar sus trinos o maullidos cortos puede ser una forma de fortalecer vuestro vínculo. ¿Has probado a responder a tu gato con sonidos similares a los suyos? Muchos felinos muestran sorpresa e interés cuando sus humanos hablan su idioma, y pueden incluso prolongar la conversación. El vínculo a través de la comunicación. Entender los maullidos de tu gato es mucho más que una curiosidad. Es una ventana a su mundo interior, a sus necesidades, emociones y experiencias. Cuando tomas el tiempo para escuchar realmente lo que tu compañero felino está tratando de decirte, no solo mejora su calidad de vida, sino que profundizas un vínculo interespecies que es verdaderamente extraordinario. Los gatos han vivido junto a los humanos durante milenios, y durante todo ese tiempo han ido perfeccionando formas de comunicarse con nosotros. El maullido es su gran innovación comunicativa, un puente sonoro entre dos especies que, de otro modo, tendrían dificultades para entenderse. ¿No te parece hermoso pensar que tu gato ha desarrollado un lenguaje específicamente para ti? Cada vez que tu gato maulla, está haciendo un esfuerzo consciente por conectar contigo, por traspasar la barrera entre especies y establecer un diálogo. Al aprender a interpretar estos sonidos, correspondes a ese esfuerzo y le demuestras a tu gato que sus intentos de comunicación no caen en oídos sordos. Y esa comprensión mutua es la base de una convivencia armoniosa y enriquecedora para ambos. Recuerda siempre que detrás de cada maullido hay un ser sintiente que confía en ti, que te ha elegido como su compañero y que hace lo mejor que puede con las herramientas comunicativas que tiene disponibles para decirte lo que necesita o siente. Si este video te ha ayudado a entender mejor a tu compañero felino, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido sobre el fascinante mundo de los gatos. Tus interacciones permiten que este conocimiento llegue a más personas que, como tú,
quieren ser los mejores compañeros posibles para sus amigos felinos. Pero espera, esto no es todo. Mira el video que aparece en pantalla que te va a revelar los 5 secretos que tu gato te envía a través de su lenguaje corporal.